Hola, 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 hola. Hola, hola. Pues me da Hola, mucho gusto verlos, a mí también. Me gustaría presentar al equipo para comenzar, Don Ricardo, Arturo y Eric. Y yo, hola. bueno, Alejandra. Bien, este proyecto, esta idea, es un poco compartir nuestras opiniones. La idea es poder compartir diferentes opiniones, diferentes puntos de vista. A veces coincidimos en algunos puntos de vista, en algunas opiniones, y cuando no, pues lo importante es respetar, ¿no? Las opiniones o las ideas de los demás. En ocasiones estaremos de acuerdo con algunas de las de los compañeros, pero otras veces no. Y lo importante es también compartir estas opiniones, conocer diferentes puntos de vista y compartirlos también con ustedes. Hemos tenido diferentes temas y ahora que es, bueno, la quinta ocasión, lo hicimos un poco diferente. Estas 4 veces anteriores coincidió en algunos de los temas que compartíamos la opinión, en otras no tanto, en otras sí eran opiniones totalmente contrarias, pero lo importante y lo que queríamos mostrarles es que también, digo, independientemente de que seamos personas con ideas y puntos de vista diferentes, pues no nos molestamos, ¿no? Seguimos compartiendo estas ideas de una forma profesional. ¿Quieren compartir algo? Lo importante es expresar la opinión, compartirla y si alguien más tiene otra opinión, pues compartirla entre todos. Quizá la opinión pueda ser la misma en dos personas, pero bueno, tampoco pasa nada, es muy normal si en algún momento tienes una opinión distinta. Si alguien tiene una opinión distinta, no hay por qué tacharla como una opinión equivocada. Está bien, hay que aprender a atender su opinión y aprender también de ellos, sobre todo con mucho respeto. Y bueno, está bien, si él tiene una opinión distinta a la mía, respetarlo. Es por eso que, bueno, aquí en traducción y accesibilidad nos hicieron la invitación a compartir esto y a mí me pareció muy interesante poder tener la oportunidad de compartir opiniones y quizá compartamos la misma opinión, quizá sea una opinión distinta, pero tampoco hay problema. Muchas gracias por haberme invitado y bueno, me gusta estar en estos espacios con ustedes. Y lo importante es que seamos sordos, ¿no? Los que generemos nuestras ideas y expresemos lo que cada uno quiere decir. El objetivo de conformar este equipo es tratar de ser abiertos de mente, compartir distintas ideas, distintas opiniones, puntos de vista, sin importar quién los diga. Lo importante es estar abiertos para compartir las opiniones y mejorar. Creo que ese es el objetivo. Ser de mente abierta y aceptar y sobre todo la paz. Sí, la paz, la paz. Sí, yo también quiero agradecer la invitación que nos hicieron, que me hizo el equipo a compartir mis opiniones acerca de diversos temas. Y bueno, también me ha servido para conocer muchas cosas. Y creo que en la comunidad de personas oyentes se comparten diversas opiniones. Siempre se está compartiendo muchas opiniones, pero los sordos también pueden hacerlo. No es que no puedan hacerlo. También tienen opiniones, puntos de vista, dan sus razones por qué tienen esa opinión. Y eso es importante. Más allá de tomarlo como una lucha o decir, ay, tu opinión no es la correcta, es absurda. No, creo que habría que tomar los pros y los contras de las opiniones, de las perspectivas que cada uno tiene, y pues tú puedes ir tomando lo que más te guste. Y esto te va a generar un panorama mayor, te va a dar más apertura a las cosas. Y creo que a mí eso es lo que más me gusta, que podamos, tengamos la oportunidad de compartir entre todos y eso genere un avance. En vez de estarnos quedando relegados, creo que lo importante es buscar para adelante siempre con el mismo objetivo. Claro, y bueno, queríamos primero presentarles un poco cuál es la idea de este proyecto, compartir nuestras opiniones todos los miércoles, en ocasiones pues iremos cambiando los temas pues en ese momento para que en ese momento sean relevantes, a lo mejor
sobre ese tema, pues es importante también informarnos. Muchas veces recibimos la información de las personas oyentes que nos acercan la información, pero no por eso tenemos que pensar o tener la misma opinión que ellos. Nosotros, como personas sordas, también podemos construir nuestras opiniones y esa es parte de compartirles nuestras opiniones cada miércoles. A veces entre nosotros, en algún momento nos gustaría invitar a alguna otra persona para que nos comparta su opinión y eso es lo que iremos haciendo en adelante. De esos 4 temas que vimos anteriormente, hoy quisiéramos hablar del de pros y contras del COVID y también de la enseñanza por parte de la lengua de señas mexicana por personas sordas u oyentes. Entonces, hoy para comenzar vamos a compartir nuestras opiniones con este de pros y contras del COVID. Hay algunas personas que piensan que es mejor que esto esté sucediendo porque también la tasa de población se disminuye, hay personas que han estado muriendo y la sobrepoblación pues baja, el porcentaje baja un poco. Esa podría ser una de las pues, opiniones, ¿no? Que alguien ve como positiva. Yo en este caso veía en cuestión ambiental, por ejemplo, que se ha cuidado mucho el mundo, ¿no? El ambiente. Entonces, esa sería una de las ventajas para mí. ¿Tú, Arturo? Bueno, a mí me parece que hay opiniones completamente abiertas al respecto de los pros y los contras del COVID. Sí, también sé que es un tema delicado y estoy de acuerdo con todos, pero bueno, yo quería compartir mi humilde opinión, la opinión que yo tengo. Digo, yo no hago un análisis exhaustivo de lo que está sucediendo. Yo solamente trataba de compartir mis opiniones, mis perspectivas al respecto, lo que yo veía allá afuera y lo que me parecía que estaba sucediendo. Y sí, creo que hubo personas que estaban de acuerdo y hubo personas que no estaban de acuerdo en que yo pensara que no existía el COVID, pero quisiera ahondar un poco en este tema. Y para ello, primero quisiera dejar claro que sí, que reconozco, que estoy de acuerdo que hay muchas personas que están enfermándose allá afuera, que son muchas las que están enfermando de muchas cosas. No sé si sea por el tema del COVID o no. Yo tengo mis dudas aún. ¿Y por qué es que tengo estas dudas? Bueno, ¿qué sucedió? Esto empezó en diciembre del año pasado, allá en China. Y bueno, en México empezó la pandemia por ahí de febrero, marzo, más o menos empezó a disiparse todo esto. Y el presidente de México lo que dijo fue, no pasa nada, esténse tranquilos, lo dijo una vez. Y la pandemia seguía, la gente se seguía enfermando cada día más, y parecía que había un número mayor de personas muertas diariamente. Había personas contagiadas, el índice de personas contagiadas aumentaba a lo largo del tiempo. Y por segundo momento, el subsecretario de la Secretaría de Salud dijo, tengan las precauciones, lávense las manos. Y yo dije, ok, voy a hacer caso a estas recomendaciones. El secretario lo está diciendo, que tengamos cuidado, que nos lavemos las manos, que nos salgamos, que utilicemos cubrebocas. Está bien, estas indicaciones las voy a aceptar, las voy a acatar, me voy a quedar en casa. Pero hubo un detalle que a mí me pareció extraño. ¿Qué sucedió en el tema de los mismos secretarios de salud? Los mismos encargados de la Secretaría de Salud nunca usaron cubrebocas. Y eso es un ejemplo. A mí me parece que ellos eran el principal ejemplo que tenían que mostrarse ante la sociedad para que los demás hiciéramos. Ellos nunca lo hicieron, la Secretaría de Salud. El presidente tampoco lo usó. Y es una persona adulta, es una persona mayor. Tampoco lo hizo, tampoco usó cubrebocas. Y un detalle que hubo previo también a esto, el subsecretario Hugo López-Gatell fue visto en la calle comiendo con más personas sin el uso de cubrebocas. Entonces, ¿dónde están las recomendaciones que ellos estaban dando si ellos mismos no se estaban cuidando? Entonces, a mí me surgió la idea, entonces quizá haya algún tema político involucrado en esto, ¿no? Es posible. Esas fueron las dudas que a mí me surgieron y sí, evidentemente, a mí me causó mucha molestia, mucho enojo ver que había muchas contradicciones entre lo que te decían y entre lo que lo hacían. Y bueno, era lo que yo quería compartir, mi humilde opinión nada más.
Yo creo que no hay una opinión más valiosa que otra. Ujú, Yo creo que todas las opiniones valen exactamente igual. Y es de humanos compartir estas opiniones. Es ujú. parte de la comunicación. Y creo que podemos llegar así a ciertos acuerdos. Yo creo que, bueno, el ver, por ejemplo, a las autoridades sin cubrebocas, quizá no lo había notado o no lo había visto de una forma tan detallada, pero he visto en las noticias, he visto muchos reportajes de personas pues, que están enfermos, personas que fallecieron. Son evidencias de que son pues, pérdidas, ¿no? Pérdidas humanas. Y he visto, digo, vaya, videos de las personas que tienen que cremarlos o están en el hospital y cómo tienen que cuidarse, tener un equipo especial. Y todo esto pues es una evidencia. He visto como muchos videos. Eric creo que quiere participar. También hay distintos puntos de vista, ¿no? Hay, por ejemplo, videos en donde se ha visto a personas que tienen dificultades para respirar o hay personas que dicen que después les inyectan algo y que están manteniendo algo en secreto que no están queriendo decir. Entonces, hay personas que al ver eso, pues salen a la calle y no les importa y llevan su vida normal. Yo, por ejemplo, en mi casa, aquí alrededor con mis vecinos, he visto en muchísimas ocasiones que no usan el cubrebocas, no les interesa realmente y andan mucho en la calle. Es lo que yo he alcanzado a percibir. Pero también veo que no se enferman y hay otros que sí les sucede, que sí se han contagiado y que sí les ha pasado y suben testimonios, ¿no? Entonces, son este tipo de contradicciones las que son extrañas. Sí, a ver, León Ricardo. El tema del coronavirus realmente empezó desde hace un año. Desde el año pasado vimos lo que sucedió allá en China y por supuesto que fue lamentable lo que ocurrió, ¿no? Mucha gente se burlaba aquí, mexicanos, de que realmente no estábamos acostumbrados hasta a comer comida en la calle, que eso no nos iba a hacer para nada, que teníamos anticuerpos y mucha gente se burló de eso, pero conforme fue avanzado alrededor del mundo y se fue extendiendo hasta que llegó a los Estados Unidos y después fue bajando también a México, Ujú. pues todo el mundo vio la gravedad del asunto y entonces pues se empezó a quedar en casa. Lo mismo que decía Arturo, ¿no? AMLO, el presidente, por supuesto, al inicio dijo, no, no pasa nada, no es nada grave, pero en realidad sí, era una situación bastante grave. Entonces, en esa situación de confusión, de repente decían que no era necesario usar cubrebocas o de repente que los hospitales ya no tenían abastecidos cubrebocas, que mejor lo dejaran para el personal médico y que en la calle no era necesario utilizarlo, solamente en ese personal. Y entonces hubo mucha contradicción de que no era necesario utilizarlo, luego que sí, que inclusive con una careta, con guantes, que sí, que no, que sí, que no. Y yo creo que esa confusión, finalmente han dicho que sí es ahora mucho más recomendable utilizarlo para precaución. Pero eso es algo que ocurrió desde enero, febrero, marzo, estamos hasta ahora. Y en todo este dime y direte, creo que generó confusión. En mi caso, yo que vivo aquí en Baja California, yo empecé a observar con varios amigos eh, que, que otros sí reconocían la gravedad y otros empezaron inclusive a salir positivos, inclusive a recuperarse. Vieron algunos que la gravedad del asunto, pero yo creo que tenemos que tener cuidado inclusive, o inclusive el gobierno, las autoridades en lo que informan. Y es difícil porque inclusive el propio secretario Gatell, muchas veces cuando los periodistas le preguntaban, pues yo sé que sí, a veces le preguntaban ciertas cosas que los periodistas pues no le creían y le hacían ciertas preguntas que le incomodaban, tenía que repetir una vez y otra vez. Y eso también ha sido probablemente una razón por la cual la gente no sabe si es verdad o mentira, si es cierto y no hay claridad en cuanto al asunto. Decían que, bueno, pues ya vamos a partir de junio a volver a todo normal. Entonces, pues ha sido una situación muy rara. No sé qué piensas tú, Arturo. Yo de todo lo que he visto,
acerca de esta enfermedad por el coronavirus, de las personas graves que llevan a atenderse y bueno, cómo se curan, cómo se recuperan. Bueno, porque además ya tenían enfermedades previas, ¿no? En algunas. Y sí, me parece que también eso es una agravante. Pero ¿qué está pasando en Europa? Por ejemplo, en Europa, en Italia, la mayoría de las muertes fue de personas adultas, mayores. Y no sé, digo, todas estas personas adultas estaban enfermas de problemas cardíacos, de diabetes, todas tenían alguna enfermedad. Ese es algo también que me surge una duda. Ese es como primer punto. Como segundo punto, dijeron, a ver, por favor, no vayan a hacer compras de pánico. Y todo el mundo fue a hacer compras de pánico, compras de pánico. Y yo dije, a ver, todo el mundo compró papel de baño. ¿Papel de baño para qué? ¿Lo van a usar todo el día? No, pues creo que debieron haber ido a comprar pues cubrebocas y esos temas que eran más importantes, ¿no? También, ¿qué sucedió en el tema de las cervezas? Hubo un desabasto, eso me pareció súper chistoso, o sea, ¿qué quiere decir? ¿Que la gente se puso a tomar más? O sea, no sé, creo que son distintas cosas que hay que analizar, que investigar qué es lo que está pasando, porque, ok, yo entiendo, yo sí creo que los hospitales están llenos, están saturados. Yo no puedo ir, y es más, me cuido para evitar ir a un hospital, me mantengo seguro. No sé si sea cierto, no lo sé, pero yo me mantengo seguro. Sí. Es como estar en ese, sí creer, no creer, es complicado. Creo que por mucho tiempo se han ocultado de varios temas la información por parte del gobierno, ¿no? No es la primera vez. Digo, no sé, hace mucho, por ejemplo, lo del chupacabras. Era un tema que todo mundo se sorprendió y después resultó que era falso, ¿no? Y poco a poco las personas han ido perdiendo la confianza de la información que el gobierno da. Entonces, a veces prefieren no mostrar toda la información. Si nos dan, por ejemplo, información de cuántas personas han fallecido, ¿será real? ¿Serán menos? ¿Serán más? O sea, en realidad no tenemos toda la información y parte es culpa del gobierno porque ha mentido en mucha de la información que nos han dado y eso hace que la gente dude y desconfíe, ¿no? Y busque otra información, otras fuentes, se deje a lo mejor llevar por otras fuentes que quizá sean reales, quizás no. Y eso es parte también de que, pues una de las consecuencias de que el gobierno no haya dado información real hace mucho tiempo. Como decía Arturo, pues sí, hay que acatar las reglas y digo, sé que Arturo, por ejemplo, acata las reglas, pero internamente él cree que no es real, ¿no? Pero bueno, las reglas se tienen que acatar y ponerse el cubrebocas. Pero a ver, don Ricardo, dime. Lo mismo, ¿no? Yo creo que también han habido inclusive cosas que dice AMLO, que las universidades o académicos han informado y luego AMLO lo contradice, ¿no? Y hasta que van las autoridades de salud y dicen, no, pues si hay tantos miles de enfermos. AMLO dice, no, yo creo que están exagerando, ¿no? Los datos. Entonces, eso también ha generado desinformación, confusión. Un amigo médico inclusive me decía, una cosa que después entendí, de quedarnos en casa. La razón es que, bueno, pues para que mientras se están analizando pues los datos del coronavirus, de tratar de buscar una cura, una vacuna, pues eso está quizá ayudando, quizá como una medida, ¿no? Mientras se descubre. Entonces, ya que se descubrió, pues ahora el proceso es ver cómo se puede curar, cómo se puede ver y a partir de junio, pues dicen que todos vamos a volver a la normalidad, pero hay que seguirnos cuidando también con las medidas, con los guantes, cubrebocas, porque al final del día, pues los médicos, los que cuidan nuestra salud, saben por qué tenemos que esperar todavía en nuestra casa. Y es preocupante, ¿no? Porque dicen probablemente que esto vaya a seguir hasta octubre. Sí, y todavía no tenemos la vacuna, ¿no? Todavía no está hecha la vacuna. Perdón, Eric, adelante. Sí, y hace poquito queríamos saber, ¿no? Por ejemplo, si había alguna persona sorda
que hubiera estado infectado, creo que en el sur de la Ciudad de México, se mostró algo. Y creo que los sordos ya encontraron un lugar en donde se podía ir. Entonces, pues ya después, más sordos se dieron cuenta, por ejemplo, y se sintieron identificados por este caso. Y sí, o sea, se sintieron identificados con lo que sucedió en este caso. Uno de los alumnos en donde trabajaba, falleció. Y la verdad es que inmediatamente me surgió la duda, ¿habrá muerto por COVID? ¿Habrá muerto por otra cosa? Sí, había muchos sordos que decían, no, sí fue por COVID. En Jalisco, sabemos que hay una persona que está enferma, los rumores, ¿no? Sí, es por COVID. La verdad es que a mí me gustaría que si hay personas sordas infectadas, sí, desde su propia mano, desde su propia seña nos contaran, ¿no? Nos dijeran qué pasa. Sí, entran en pánico, ¿no? Yo creo que dicen, realmente sí, fue un hospital, ¿no? Y a lo mejor fue otra cosa, ¿no? Realmente la gente también entra en una paranoia, ¿no? A nivel nacional. Yo, Arturo. viendo esto, viendo sus comentarios, a ver, me surge una duda. ¿Qué pasa con estos números? Por ejemplo, hoy dicen, ay, murieron 5. Y el día de mañana dicen, ay, murieron 100. Entonces, ¿qué quiere decir? Hubo un aumento enorme, ¿no? Y pasado mañana dicen, murieron 300. ¿Y qué te quedas pensando? Entonces, está aumentando muy fuerte, acelerándose todo esto de manera exponencial. Y viendo todo esto, me surge una duda. Pero también hay otro tema ahí. ¿Qué pasa con estos exámenes de sangre para saber si tienes COVID? Ok, primero tendríamos que ver cuántos hospitales están teniendo de verdad acceso a estas pruebas, porque además te hacen la prueba y tardan 3, 4 días en darte respuesta y después de ese tiempo te dicen, ah, tienes COVID. ¿Y qué te sucede a ti que cuando te diagnosticaron con COVID dices, ah, te quedas todo angustiado? Creo que también habría que pensar en estos números que están dando. Sí, yo sé, y yo he visto que hay personas que están muriendo, pero habría que analizar si realmente están muriendo de COVID o están muriendo por otra enfermedad. Independientemente de ello, hay que quedarse en casa, es más seguro. Hace poco estaba, de hecho, leyendo un periódico de un problema que confirmaron, ¿no? Iban unas carrozas de una persona que había fallecido. Y leyendo el periódico decía, ¿no? Que no podían darle atención, que tenían que cremarlo, que no era posible. Y de hecho estaban esperando un montón de carrozas porque habían muchísimas personas que habían muerto por COVID y había una fila esperando, ¿no? Y yo me quedé pensando, independientemente del tema del COVID, si realmente pues habían personas que fallecen como por otra razón, por edad, por un accidente o por cualquier otra razón, que naturalmente pues fallecen personas. Lo que decía el periódico, pues decía, no, pues es que había una fila enorme de carrozas de funerarias que no se daban abastecimiento para cremar o para enterrar los cuerpos. Y yo entiendo que diariamente pues naturalmente muere gente. Eso es algo realmente. Nacen unos, mueren otros, pero también uno ya no sabe si realmente dónde está la información. Hay que conocer más a fondo. A mí lo que creo que necesito, que me hace falta, es que el gobierno nos muestre estas evidencias de las personas pues que están falleciendo. Todas estas evidencias las hemos tenido por otras fuentes, periódicos, notas de otras fuentes, pero que el gobierno mismo nos dé estas evidencias, no. Entonces, eso es lo que a veces me hace dudar. A mí, por ejemplo, me duele la garganta y me preocupo, ¿no? Inmediatamente entro en histeria. A veces solamente salgo a comprar la comida y cuando regreso me duele la garganta, entonces ya empiezo a pensar, ¿no? Sí, fue en el súper, algo me pasa. La verdad es que sí, entro en pánico, me da muchísimo miedo.
Necesitamos extraer información, ¿no? Pero estudiarla. Por ejemplo, la UNAM y otros hospitales particulares podrían difundir más información que realmente es como más confiable y verídica. Tenemos una gran fuente oficial que es la UNAM. Ajá. Sí, miren, cuando la Secretaría de Salud empezó a divulgar cómo iban los datos y esta curva y daban los datos, los periodistas empezaban a preguntarles, oye, pero aquí hay unos datos oficiales y aquí hay otros datos que son distintos. Entonces el secretario de Salud dijo, a ver, espérenme, no, es que son distintos, ¿no? Creo que también eso hacía falta, una información bien detallada, exacta a nivel nacional, porque empezaron a difundir información que confundía y la verdad es que yo tampoco terminaba de entender qué pasaba. Veías una información, veías otra información y todas eran oficiales. También, ¿qué pasó con el presidente Andrés Manuel López Obrador, con este crucero que llegó ahí a Cancún, que estaba lleno de personas chinas? Y le dijeron, el presidente dijo, Yes. ellos solicitaron poder desembarcar ahí y el presidente dijo, pues sí, no pasa nada, que desembarquen ahí. A pesar de que todas las personas decían, no, 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 ¿cómo crees? Es peligroso. Tampoco entiendo esa parte. Eric. Sí, y apenas hoy estaba comiendo y vi en la televisión también que Gatell estaba hablando, advirtiéndonos sobre la cifra y las estadísticas, las investigaciones. Y pues realmente estaba diciendo que no son al 100% fiables, ¿no? Se van recopilando y realmente es como un aproximado, pero no es seguro, no, al 100% no. Entonces, hay países que dicen que sí, sus fuentes son 100% confiables, que es lo que muestran, pero en México no. Es una recopilación de datos y es un aproximado lo que se está mostrando. Entonces, pues no es 100% confiable. Exacto, tienes razón. Sí. Ok, una última Yo quiero participación, una ¿alguna última última participación. opinión? Arturo. Ahorita viendo lo que estaba diciendo Eric, me parece bien interesante. Que antes de que empezara todo esto del COVID, ¿qué pasaba en el IMSS, en el ISSSTE? Si tú ibas al IMSS o al ISSSTE a pedir medicamento, te decían, no hay medicamento, tienes que esperar un mes para que lo traigan. Entonces, ok, bueno, va. Y así, tenías que esperar. Cuando empezó lo del COVID, entonces empezaron a hacer compras de todos los medicamentos para el COVID, compraron ventiladores, hicieron un gasto millonario para traerlos inmediatamente. ¿Cómo fue que lo hicieron? Si antes no tenían medicamentos para que te curaras. Tú ibas y pedías un medicamento para un dolor de garganta, una gripa, y te decían, no, no, no hay, tienes que esperarte un mes. Y tú decías, ok, ¿qué me voy a aguantar? No, pues ve, cómpralo en un lugar particular. Y no, cuando empezó el COVID empezaron a gastar millones para traer todo el equipo. A mí me parece que hay una contradicción ahí también. Bien, tú, adelante. Última opinión, yo quiero Ricardo. cerrar, es pedir por favor a los que nos están viendo también, por supuesto, de la información que nos dan las autoridades, ¿no? Y decir, no, pues ahora de lo que ya nos están diciendo que hay que seguir con los cuidados, no decir, bueno, pues ahora igual me voy ya de paseo, hay que seguir externando los cuidados. Sí, es cierto. Por ejemplo, yo que trabajo aquí en el gobierno en la Ciudad de México, nos dijeron, por ejemplo, que yo en el trabajo en agosto voy a iniciar labores. Entonces yo ya estoy avisado, por ejemplo. O en junio o julio, algunos. Bueno, solamente yo quisiera agregar que el gobierno federal lo que está decidiendo está a veces contrapuesto con lo que los estados están decidiendo, ¿no? Entonces, híjole, sí está un poco complicado también porque por parte federal deciden una cosa y en los estados otra. La escuela, ¿no? Por ejemplo, el ciclo escolar, ¿cuándo va a terminar? ¿Cuándo van a regresar? Si Exacto. se hacen un poco después las vacaciones, si hay que entrar, o sea, parece, ¿no? Que hay una falta de comunicación, se nota que hay una falta de comunicación entre estados y la federación. Okay. Bueno, ahora vamos a cambiar un poco de tema
y vamos a hablar de lo que compartíamos el miércoles pasado, ¿no? Sobre la enseñanza de la lengua de señas por maestros sordos y maestros oyentes. Híjole, creo que ese es un tema súper polémico en el que hubo muchas opiniones, Sí, sí. muchos puntos de vista, y veía que la mayoría de las personas oyentes no participaron mucho. Eric, ¿tú quieres decir algo? Sí, con respecto a lo que sucedió, que por ejemplo León Ricardo y yo habíamos difundido, realmente nadie dijo nada. Hubo otro sordo que dijo, no, pues los oyentes no deberían de hacerlo, no deberían de enseñar porque enseñan mal, y hubo esa acusación. Pero los oyentes dijeron, bueno, es que los sordos están enojados, nosotros lo vamos a seguir haciendo. Y los oyentes no han hecho caso a esos comentarios de los sordos, los ven. Obviamente porque lo difundimos con señas y con voz, pero no ha habido alguna opinión por parte de ellos, han permanecido callados. No sé si no están de acuerdo con la opinión de los sordos, si realmente no quieren hacer caso, si lo van a seguir haciendo, si van a seguir enseñando, que yo creo que sí. Yo, Arturo, y después yo. León Ricardo, por favor. Artur. Yo lo que vi acerca de esas dos opiniones que dieron la semana pasada, me parece correcto esto que decían, que tenían que tener conocimiento, sí. Pero bueno, viendo los comentarios había unas cuestiones positivas y otras negativas. Había quien decía, sí, los sordos tienen que enseñar lengua de señas porque es su lengua y ellos tienen que enseñarla. Y se la tienen que enseñar los sordos a los oyentes. Oh, ok, está bien, está padrísimo eso. Pero hay una parte que no hemos contemplado, una parte negativa. Ok, pues los sordos de repente no tienen trabajo y les dicen, oye, ven, tú no tienes trabajo, vente a enseñar, te pago baratísimo. Y el sordo dice, sí, sí, yo enseño, yo enseño, yo enseño. Y pues la verdad es que tampoco al sordo le interesa mucho, o sea, tampoco al sordo sabe enseñar lengua de señas mexicana. Otro punto, creo que también habría que tener mucho cuidado en este tema de la lengua de señas mexicana, de quién enseña y quién investigó acerca de la lengua de señas mexicana y quién se siente seguro para enseñar la lengua de señas, seguro y lo sabe, porque si no te sientes seguro y no sabes bien acerca de la gramática, de la lengua, de la estructura, todos estos componentes que son de mucha investigación profunda, pues empiezas a enseñar de manera muy errónea. Y es lo que ha pasado ahora. Ahora ves en internet a mucha gente haciendo señas, pero que la hace de manera errónea, la hace muy mal. Se equivocan, tienen fallas y son muchos. A mí me parece que tendríamos que tener cuidado quién está enseñando, porque de repente dicen, curso de lengua de señas gratis, y todo el mundo se va a tomar estos cursos. Hay pros y contras al respecto. León Ricardo. Sí, ese tema ha sido muy polémico. Muchos oyentes realmente no entienden el problema o la gravedad o piensan que enseñar lengua de señas es pues para la integración de las personas con discapacidad, este discurso de asistencialismo. Bonito, pero perdón, es nuestro idioma, la lengua, el LSM. No es nada más qué gran corazón yo tengo y vamos a integrarlos. Es un idioma que pertenece a la nación mexicana. Entonces, hay que esforzarse por estudiarla, aprender la LSM bien. Y porque ves que los oyentes aprenden un mes y ya después son encargados de enseñarla hasta las universidades. ¿Cómo? Si tardó tan poquito tiempo conviviendo y ahora, pues en este discurso de ayudar, integrar y yo soy muy bueno, tengo gran corazón, pues la enseñan, pero realmente hay que separar estas cosas. La integración de las personas con discapacidad y esta benevolencia y el aprender la LSM de manera adecuada. Entonces, hay que dejar a un lado estos temas, respetar la lengua, y eso es algo que es interesante. Sí, incluso, digo, no podemos tener homologada la regla de que solamente los sordos puedan dar clase. No todos los sordos tienen la formación para dar una educación bilingüe, quizá conozcan algunas palabras aisladas y muchas veces enseñan solamente listas de palabras. Hoy vamos a ver comida, carne, queso, leche y así.
Ujú. Eso no es enseñar una lengua y eso no sería lo ideal para que una persona sorda lo enseñe. A veces no conocen, no saben la palabra y no sé, por ejemplo, planta, ¿no? Planta de fábrica, no planta Sí, luz. orgánica, ¿no? O sea, planta o planta del pie, planta vegetal, planta, o sea, ¿cuál? ¿Cuál de las acepciones? Ese es el problema también de creer que solamente los sordos podemos dar clase. A veces no, es que los oyentes toman ventaja y nosotros somos los que tenemos que dar las clases de lengua de señas. Bueno, pues no, no siempre. Tampoco creo que podamos tomar la regla o la decisión de que las personas oyentes no sean las que dan clase, ¿no? Las personas oyentes, algunas tienen muy buen nivel, o supongamos, personas oyentes que tienen un buen conocimiento del inglés, del español, personas, por ejemplo, que han tomado formación en inglés, pueden dar clase de inglés. No tiene que ser una persona que haya nacido en Estados Unidos, una persona que solamente sea nativa del inglés, pues no, también si es una persona mexicana, su primer lengua es el español, pero tuvo una formación en inglés y tiene la capacidad para poder ser maestra de inglés, no se lo podemos negar. Eso sería algo pues bastante absurdo, ¿no? Creo que podemos equiparar este ejemplo a la lengua de señas. Sí, quizá es mi lengua, ¿no? Mi primer lengua. Necesito tener formación para dar una clase, una educación bilingüe y claro, conocer un poco el español, no solamente hay, como yo no sé, entonces que eso lo den los oyentes. Hay personas, alumnos sordos que se acercan y si me preguntan, oye, ¿qué significa esto en español? Yo no le puedo decir, ay, no, espérame, yo no te voy a explicar. Déjame decirle al maestro oyente. Necesitamos mmm, si todos los sordos tuvieran una formación, todos fueran pues personas que han tenido una educación bilingüe, que sepan una segunda lengua, el español como una segunda lengua, que tienen una formación adecuada para enseñar la lengua de señas, pues adelante. Pero hay personas sordas que solo tienen la primaria, la secundaria, que no conocen el español y perdón, no es que quiera yo agredir a las mismas personas sordas, pero es importante tener una formación adecuada con niveles exactos para poder enseñar una segunda lengua. Arturo. Sí, me parece que tienes razón. Estás hablando de estos niveles, tener nivel de licenciatura. Sí, me parece que hay por ahí quien tiene niveles de licenciatura, de maestría, incluso de doctorado, pero eso no te garantiza que se ganó bien la lengua de señas mexicana. Hay quien las hace, tiene esos niveles y lo hace muy mal, ¿eh? Yo he conocido a sordos que tienen maestrías, doctorados y solo deletrean, deletrean, deletrean y no se les entiende nada, ¿eh? Sí. Porque les hace falta la convivencia diaria, conocer a los sordos, relacionarse con ellos, aprender de estas relaciones y llevar todo este cúmulo de aprendizaje social dentro de él. Y sí, y eso te va a hacer un mejor señante y te va a hacer alguien profesional enseñando lengua de señas. Pero sí, creo que tiene que ver mucho con el contexto, porque además hay señas que tienen que ver con el contexto y de eso tienes que saber tú para poderlas enseñar, ¿no? No es solamente que digas, ah, tiene licenciatura y ya puede enseñar, no, y a veces te da pena ver lo que están haciendo estas personas. Sí, perdón. Sí, Eric. primero Eric. Eli, después yo. Ok. Y sobre la importancia, ¿no? De cuál es el objetivo. Cuando nosotros nos apropiamos de una lengua, por ejemplo, en el caso de los oyentes adquieren la lengua por el oído, la escritura por el aprendizaje. Así es como la fortalecen y como la adquieren el español. Pero eso no quiere decir que la puedan enseñar. Hace falta también tener un método de enseñanza para ser un buen docente. No se trata solamente de saber español y después poder enseñar la lengua. Una cosa es saber el español y otra cosa es saber cómo enseñar, estar formado para ser un buen docente. Y sucede lo mismo en el caso de los sordos. Los sordos a lo mejor son muy buenos con la lengua de señas,
pero enseñarlo es una cosa distinta. Se necesita formación para poder después ser un buen maestro. Creo que eso es algo que vale la pena rescatar, que es importante y que es cierto. No importa tu grado de estudios, licenciatura, maestría, doctorado, ok, eso es un papel. Pero lo importante es tener las competencias, las destrezas para saber enseñar bien. Si nosotros no tenemos esta competencia, entonces solamente no vamos a dar un buen ejemplo, no vamos a hacer un buen modelo lingüístico. ¿Qué es lo que se necesita? Se necesitan muchas cosas para enseñar, conocer la identidad, la cultura de los sordos, y creo que eso es lo que se tiene que rescatar y eso es lo que se tiene que dar. Entonces, no es lo mismo tener un papel que estudiar y tener las competencias para ser un buen maestro. Y eso es lo que deberíamos de hacer y fomentar. Exactamente. Alejandra, creo que... Sí, quizá, digo, las personas que no son competentes en lengua de señas, digo, incluso teniendo una licenciatura, en una maestría, un doctorado, si no son competentes en lengua de señas, que ellas enseñen, no, claro que no. Lo que yo comentaba es, digo, yo puedo tener una licenciatura, una ingeniería y ser muy competente en lengua de señas, ser competente a lo mejor en un tema, ser competente en ingeniería no me hace ser competente en enseñanza de la lengua de señas. Puedo tener una licenciatura en psicología, ser muy competente en lengua de señas, pero si yo estudié una licenciatura en psicología, eso no quiere decir que me acredite a mí como maestro de lengua de señas. Por eso lo que comentaba Eric... Ay. Sí, a ver, simplemente enseñar, pues no, hay que conocer métodos, estrategias, diferentes técnicas de enseñanza, ¿no? Eso es una formación diferente. Quizá para una educación bilingüe es necesario tener todas estas formas, ¿no? De enseñar todas estas estrategias. Yo quiero dar una opinión para los oyentes, para los que quieran después dedicarse, no sé, a la como maestros a la enseñanza de la lengua de señas. Es vital la convivencia con personas sordas para conocer a fondo la cultura y la lengua. Necesitan convivir con ellos, porque la mayoría de los maestros oyentes que enseñan lengua de señas muchas veces no tienen nada de convivencia con la comunidad sorda y dicen, yo ya sé señas. Y les voy a ayudar, yo acompaño, inclusive a veces los acompaño a interpretar, pero realmente nunca los invitamos a reuniones, a conferencias, a lugares, y dicen, estoy ocupado, no puedo. Entonces, es vital la convivencia, es necesario. No es de a ver si puedes o no, es vital. Obligatorio. Exacto, obligatorio. Entonces, necesitan investigar también la lengua de señas, cada vez profundizar su conocimiento y no limitarse a un conocimiento, sino extenderlo cada vez más, aprender más. Un tercer aspecto que quiero comentar es también siempre buscar a asociaciones que tengan reconocimiento, a grupos donde pueden ir, porque hay oyentes que pues son un poquito astutos, dicen que tienen 5 amigos sordos y de repente pues dicen, no, bueno, pues ya interceden por ellos, ¿no? Por ese grupo de personas, esos 5 que están ahí. Entonces, es mejor formar una asociación, no representar a estos 5, sino formar una asociación, integrar, jalarlos y darles también un reconocimiento también para poder enseñar. Entonces, yo creo que eso es una cosa muy importante y valiosa. No decir, pues es que mis amigos me avalan y pues yo por eso enseño lengua de señas. Mis amigos pues me enseñaron y pues ya eso me acredita. Entonces, un último aspecto que también quiero mencionar para los sordos u oyentes es que necesitan ser plenamente competentes en la lengua de señas, como mencionaba Eric, y tiene toda la razón. Necesita de preparación, de tener un método, de saber cómo enseñarle y ser competente. Tanto eso aplica para oyentes como para sordos, la competencia lingüística. Eric. Las variedades lingüísticas también. Por ejemplo, los niños tienen Exacto. una manera de enseñar particular, los jóvenes también, los adultos.
y hay que conocer esas variantes que hay entre ellos. Y hay que conocer todas esas para nosotros mostrarlas al enseñar a nuestro alumnado oyente, para que conozcan la variedad, las variedades que hay dentro de la misma lengua de señas mexicana. Es importante mostrarles eso. Por eso es importante la convivencia, para conocer todos los registros y variedades, regionalismos que hay dentro de la lengua de señas, porque hay muchísimos aspectos. También me he fijado en que la mayoría de los oyentes que enseñan, la forma en la que la hacen, en que dan sus clases, o los que dan sus clases son intérpretes, ¿no? Personas que están enseñando lengua de señas, pero también interpretan, ¿no? Oye, esta persona da clases, pero también es intérprete. Oye, esta persona también es maestra, sí, pero también es intérprete. Entonces, interpretar y a la vez enseñar. Ay. Sí, si ellos trabajan como intérpretes, se desempeñan como intérpretes, bueno, está bien, ¿no? Esa es su labor. Pero también ya dar clases, hay personas que toman clases 2, 3 años ya, y ya con eso dan clases. Yo, por ejemplo, no por aprender 1 o 2 años inglés, ya puedo dar clases de inglés. Es imposible. Yo no conozco la lengua a profundidad. Lo mismo con la ASL, ¿no? O sea, de repente yo me puedo juntar con ciertos amigos y sé un poco de ASL y no por eso voy a ya dar cursos de ASL yo. Exacto, hay que ir a vivir allá. Es diferente saberlo. Es que es lengua de señas de frontera. Sí. Yo. Arturo. Bueno, yo tengo una idea. Hagamos un ejercicio de hacerlo en sentido contrario. En otro contexto. Ok, yo quiero buscar un ingeniero que sea muy hábil, que me construya mi casa y seguramente me va a construir una casa bastante resistente porque lo hizo de manera profesional. ¿Qué pasa si al contrario yo invito a que me construya mi casa a alguien que dice, ay, medio sé de construcción? No. ¿Tendrían confianza en su Sí, trabajo? cada quien decide, Así tendríamos que pensarlo en las señas. Es cada uno decide. igual. O sea, tienes a muchos sordos ahí, a muchas personas sordas, y a lo mejor el primero te va a salir súper caro y vas a decir, ay, no, estás haciendo con negocio, no sé qué, y te vas con el más barato, con el que te cuesta 20 pesos. Y a la mera hora de la enseñanza te das cuenta que te lo enseñó mal. ¿Eh? Pasa exactamente igual con los oyentes. Los oyentes también de repente hay quien se aprovecha de esto y dice, "Ah, yo te enseño súper barato, no pasa nada y ya, pero también tenemos que reconocer que este oyente aprendió de otro sordo, que al final del día lo dejó de lado, pero aprendió de él. No, creo que tendríamos que tener un poco más de respeto entre todos nosotros y entre lo que estamos haciendo. Sí, cada quien va a tomar la decisión de con quién se va a tomar clases, si es alguien que lo hace bien o es alguien que lo hace mal. Sí, ahora hay mucha gente que está dando clases de lengua de señas mexicana, pero es una revoltura entre ASL, Sí, señas español internacionales, señado. español No, señado. Es una verdadera confusión lo que están enseñando. Y tú los ves y dices, oye, así están enseñando. La verdad es que no estoy de acuerdo que lo hagan así. Creo que deberíamos de tener mayor cuidado. Tendríamos que tener incluso cuidado en quién decides que te enseñe lengua de señas. Pensando mucho a futuro, ¿qué es lo que va a pasar? Ahora, yo he visto dos señas para tecnología, esta con la letra T y esta así. Y bueno, tomas cualquiera de las dos y dices, ok, vamos a ver, esta puede ser y esta puede ser. Y la explicas y la acompañas de una explicación para que sepan qué es lo que está pasando, ¿no? Y la vas enseñando. ¿O qué pasa con esta seña de embarazo? Esta que es de la ASL o esta que es de la lengua de señas mexicana. Creo que deberíamos incluso tener más cuidado, cuidar nuestra lengua. Don Ricardo, ¿pediste la mano? ¿No? no, estoy bien. Bien, yo, bueno, también pienso que enseñar la lengua de señas también tiene que ver la gramática, los clasificadores, tiene que ver muchos componentes. Es importante conocer a profundidad la lengua y a la comunidad, su cultura, Sí, Su sí. historia. conocer también los enfoques, ¿no? Desde el enfoque, su historia. O sea, a veces sí es muy complicado comunicarse y digo, en mi caso yo, por ejemplo, pues traigo un intérprete cuando lo necesito,
Y no solamente es enseñar señas, ¿no? Y saber algunas señas. Es importante también convivir con las personas sordas, convivir, estar dentro de la comunidad para poder conocer todos estos aspectos que no solamente tienen que ver con el uso de la lengua, ¿no? Que son socioculturales, históricos, y también conocer un poco desde sus puntos de vista, su cosmovisión. Todo esto también es parte de, ¿no? Si yo quiero enseñar, por ejemplo, todos estos temas, quizá puedo tener un intérprete en mi clase, pero para enseñar, pues la lengua de señas, en ese caso, más las clases más prácticas, entonces lo hago yo como maestra sorda. El intérprete a veces funciona, muchas veces creen que es como diccionario, ¿no? Le preguntan y le preguntan y le preguntan. Y a veces las personas oyentes que están aprendiendo preguntan directamente al intérprete, pero no saben que el que está dirigiendo la clase es una persona sorda. Entonces, muchas veces causa confusión. Oye, ¿cómo se dice mesa? ¿No? Y el intérprete, oye, ¿cómo se dice mesa? Y ya hace la seña, ¿no? No, ¿cómo se hace M-E-S-A? ¿Cuál es la seña de Exacto. M-E-S-A? Ah, Porque a veces el mismo intérprete la dice, o a veces el intérprete no sabe la seña. Entonces también es importante darle, ¿no? Su figura, la figura de la persona sorda. Que no se dirijan al intérprete, se dirigen directamente al docente sordo. También creo que causa confusión. me voy a meter un poquito y discúlpenme con lo que voy a decir, pero muchas veces, a veces empieza un oyente, he visto que es el encargado, un amigo, empieza a dar clases de señas y yo le digo, bueno, ¿a qué maestro sordo invitaste? "Ah, no a ninguno. Pues por favor, invita a maestros a que también den las clases contigo. ¿Por qué las das tú solito? O yo a veces sé que ni siquiera es completamente hábil, ¿no? Pero necesitamos modelar modelos lingüísticos sordos también, que modelen la lengua. Entonces siempre les voy recordando, por favor, cuando hay una oportunidad, invita a una persona sorda, que te acompañe una persona sorda, un maestro sordo. Porque un sordo, por supuesto, sabe muchas veces es un mejor modelo y no nada más hace un curso que se inventa señas y dicen, bueno, pues qué sordo te acompañó. Entonces, fomentemos esta idea de que ese trabajo sea acompañado siempre de un sordo. Yo lo que he visto es que la mayoría de los oyentes, ¿qué pasa cuando toman un curso oyentes, un curso de señas? Llega el maestro oyente y les da la clase hablando, bla, 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 y todos los alumnos oyentes se quedan súper tranquilos y entienden todo, ¿no? Y cuando es al contrario, que llega una persona sorda a dar clases, los alumnos oyentes se enfrentan a esta parte de no poder hacer las señas correctamente, de tener dificultades de las configuraciones. Es lo que he visto. Otra cosa que he visto cotidianamente es que cuando llega una persona, un docente oyente a dar teoría acerca de la lengua de señas mexicana, la cultura de personas sordas, como lo decía, lo mencionaba Alejandra hace un momento, yo me pregunto, ¿y este oyente cómo es que sabe, no? Entonces, quizá lo más correcto sería traer a una persona sorda que él esté diciendo, porque casi siempre lo que pasa es que el oyente, todos esos Exacto. conocimientos los tomó de una persona sorda. No, si esos conocimientos los tomó de una persona sorda, habría que tener un respeto hacia ellos, hacia la comunidad sorda, y darle paso a la persona sorda que lo diga, que lo exprese, y él solamente fungir como intérprete. Pero casi siempre lo que pasa es que termina el oyente dando la clase y el sordo queda de lado. Sí, y el problema es que hay muchas personas sordas que no son bilingües, que no conocen el español, que no conocen cuál es el modelo, ¿no? O qué es el modelo de educación bilingüe. Hay que Es prepararse. importante estudiar, leer, prepararnos, preparar una clase. Es importante saber también sobre la otra lengua. Un poco de teoría, digo, independientemente de la clase práctica, también es importante pedirles que lean teoría. En este caso, si nos apoyamos de un intérprete, pues pedirles, ¿no? Platicar sobre cuestiones teóricas del tema. Pero hay muchas personas sordas que no conocen
temas o de teorías sobre la lengua de señas y, pues traen al intérprete. Pero esa no es la solución. Es importante preparar los temas, hacer nuestras presentaciones y realmente explicarlo más a fondo. Sí, no solamente de teoría, sino de preparación, que tú tengas una presentación, inclusive a lo mejor se la puedas mandar, así como existe de manera audible, que tengas un material que puedas mandar. Ahora con la tecnología nos podemos beneficiar de ello. Y también, por ejemplo, en mi caso, pues yo no utilizo intérprete. Yo siempre que enseño la lengua de señas y que voy a abordar, por ejemplo, teoría, yo busco ejemplos. Yo pienso qué es lo que voy a hacer, busco información y les entrego esa información para que ellos la lean. Pero también tengo que buscar yo los métodos de enseñanza. ¿Cuáles son los mejores para poder tener una enseñanza muy buena? Porque no a todos los oyentes se les enseña igual. Necesita uno saber cómo enseñarles. Y tampoco se puede dejar completamente de lado a ellos, ¿verdad? Sí es importante lo que decían, ser bilingüe, ser intercultural también, para ser un buen modelo lingüístico frente a nuestros alumnos. En el caso de las señas, o sea, no es que nosotros no queramos que los oyentes den clase de lengua de señas, ¿sí? Puede ser una oportunidad para sordos y para oyentes, pero es importante que estén preparados, ¿no? Si los sordos están preparados para dar estos temas, adelante. La cuestión es que es importante estar preparado. Es mucho mejor ser competente y estar preparado. Bien, ahora nos gustaría saber si tienen comentarios, preguntas. En el mismo tema, yo he visto que también algunos, no sé, a lo mejor pueden proponer algo, algunos temas que nos pueden compartir para el próximo miércoles, dar una lluvia de ideas o proponer algún tema que les gustaría tratar. Sí, vamos a ver si hay algunos comentarios también para contactar con los del público. Espérenos un momentito en lo que los leemos. Eric. Sobre lo que se mencionaba, ¿no? Que cuál es el objetivo. Por ejemplo, también necesitas lo que hablábamos. Si hay, por ejemplo, intérpretes en la parte médica. Yo, por ejemplo, soy licenciado, pero ¿en qué? ¿En qué me especializo? Y hay que tener mucho en cuenta eso. Una cosa es lo que estudiaste y otra cosa es ser competente en la lengua para ser un buen modelo lingüístico y poder enseñar el vocabulario y abordar todos estos temas, por ejemplo, en el caso médico. Yo, por ejemplo, que estoy estudiando educación, no me puedo meter en el ámbito médico. Sería algo incongruente. O meterme en el ámbito legal o del derecho. ¿Por qué? Porque yo me he especializado en la educación. Entonces, también, por ejemplo, debe haber intérpretes que se especialicen. Hay intérpretes que no conocen, por ejemplo, la terminología jurídica, que es la que utilizan los abogados. Entonces, también saber en qué se va a especializar y entenderlo. Eso es importante que se sepa y que quede claro. León Ricardo. Sí, en el mismo tema de la especialización que comentaba. Yo creo que este tema puedes ahondar en el tema médico. ¿Por qué? Probablemente porque no hay conceptos en lengua de señas completamente acuñados, convencionales, o también en el área de la ingeniería, cuando no se tiene cierto vocabulario. Yo creo que también falta un poco diálogo, que nos sentemos, propuestas también para poco a poco ir construyendo nuevo vocabulario.
nuevos conceptos para ciertos significados. Ahorita estaba viendo que conozco a 4 personas que son sordas que están trabajando en el ámbito de la salud. Creo que uno de ellos es enfermero, el otro es paramédico, uno es doctor o médico. Y estas 4 personas podríamos preguntarles probablemente si ellos tienen conocimientos a fondo en el área médica, qué vocabulario es el que utilizan. Sí, exacto, porque cada uno tiene su especialidad, ¿no? Y conoce a profundidad el tema que ha estudiado, como lo mencionabas en el caso de los médicos. Pero, por ejemplo, cuando nos enfrentamos a un término y no sabemos cuál es la seña equivalente correcta o la Banco. enseñamos mal, pues eso está mal. Necesitamos conocer la especialidad. Sí. Saber también que, por ejemplo, la lengua tiene neologismos y para eso hay que saber que la lingüística tiene una base, ¿no? Necesitamos conocer esas bases, cuáles son sus características, conocer bien la lengua para después acuñar un neologismo y que quede claro, no solamente estar deletreando todo el tiempo o estar inventando una seña. Y también depende mucho de la aceptación que tenga esa seña dentro de la comunidad, si aplica en el contexto, si está de acuerdo con el mensaje que estamos transmitiendo para después difundirla. A lo mejor no está tan difundida dentro de la comunidad y para eso hay que esperar para ver si se acepta, para que haya una buena comunicación. Yo. Creo que tienes razón y me parece que es un tema súper importante, este tema médico. Por ejemplo, si un sordo ve un letrero que dice banco de sangre y dicen, esta es la seña banco, de banco, la institución bancaria de dinero, de sangre. Eso es una contradicción, está mal dicho. Eso nada tiene que ver con un lugar en el que se guarda el dinero, no, es un lugar en el que se guarda la sangre. Y sí, se utiliza la palabra banco, pero de repente van por ahí asignando señas indiscriminadamente a palabras que realmente no tienen que ser, no corresponde a esa señal. Creo que es importante que conozcan, tengan un mayor conocimiento. A mí, por ejemplo, me ha pasado anteriormente que en el ámbito judicial electoral, político electoral, yo no soy experta en esos temas. Yo no conozco terminología de derechos, y en algún momento me invitaron a mí a trabajar en ese tema, a mí y a otras personas sordas, con intérpretes profesionales, también con un abogado, ¿no? Que es especialista en estos temas, y preguntábamos, ¿no? ¿Estas palabras qué significan? El intérprete nos decía, nos explicaba qué era lo que significaba esa palabra, y nosotros creábamos un neologismo, ¿no? Una seña o un par de señas para ese concepto. Y le explicábamos al abogado, nosotros entendemos que este concepto se define así, así, así. No se acerca realmente al significado. Entonces nos los volvían a explicar. Ya que entendíamos totalmente el significado de ese concepto, acuñábamos un neologismo más exacto a la definición. Pero esto era trabajar, ¿no? Realmente la definición de este concepto, y en este caso estábamos trabajando con un intérprete, ¿no? Y a veces no solamente creábamos una seña, a veces era un juego de señas, 2 o 3 señas para referirnos a ese concepto. Yo creo que debería de pasar lo mismo con el ámbito médico, con Es el un ámbito trabajo en equipo. de ingeniería. Si hay sordos estudiando sobre esos temas, sí, es importante también que sean parte de estas temáticas. No solamente que sean hijos sordos de padres sordos, es importante que sean competentes en la lengua y que trabajemos en conjunto, no solamente los sordos, también para nosotros es importante acercarnos al español, y para esto necesitamos expertos en el tema que nos acerquen y nos expliquen qué significan estos conceptos. Necesitaríamos sordos pues bilingües, intérpretes profesionales, intérpretes competentes y expertos, personas oyentes expertas en el tema. Y así crear un equipo para poder pensar, ¿no? En nuevos neologismos, en nuevas señas,
y así poder ir desarrollándonos, avanzando más en otros temas. Híjole, creo que hay muchos comentarios. Bravo. Nos gustaría verlos con calma para poder responderlos posteriormente. Ok. Ahorita me gustaría preguntarles a las personas sordas, a las personas oyentes, sordas sobre todo, ¿qué tema quisieran que compartiéramos, que platicáramos más adelante? Los comentarios creo que ahorita nos llevarían mucho tiempo responderlos. Quizá posteriormente con video, a través de video podamos contestarles. ¿Sí, compañeros? ¿Están de acuerdo? Yo. Arturo. A mí me da muchísimo gusto tener este espacio para compartir opiniones y sí considero importante que si en el transcurso o en un futuro hay sordos que quieran compartir su opinión con nosotros y discutirla, de acuerdo, bienvenidos. Siempre recordando que lo vamos a hacer con respeto, que la intención primordial de este espacio es compartir opiniones de manera abierta para generar un aprendizaje y una mejoría entre todos. Sí. Ahora no sé si quisieran ustedes proponernos algún tema que quieran que tratemos en estos próximos días. Eso me gustaría saber. Vamos a esperar a ver si comentan algún tema. ¿No? Bueno, nos vemos el próximo miércoles. Vamos a pensar qué tema, ya también para no tener el mismo tema del coronavirus, de los profesores sordos. ¿Tú, León Ricardo? El tema de los intérpretes. ¡Ups! Sí. Bastante complicado. Sí, claro. Es un tema, yo creo que también algo tóxico, ¿eh? Bueno, cada quien tendrá su opinión, pero no sé, me gustaría a mí ahora cerrar el programa. La verdad es que fue un gusto. Adiós. Todo el trabajo en equipo, Muchas compartir gracias. opiniones con ustedes fue un placer. Gracias. Adiós. Buenas noches. Y buenas noches. Saludos a todos. Saludos. Bye. Gracias.